Para Suzanne Simpson, de 51 años, la vida en Almos Park, Texas, parecía estar en su mejor momento. Era una agente inmobiliaria de lujo exitosa, madre entregada de 4 hijos y muy querida en su comunidad. Pero el 6 de octubre de 2024, después de asistir a una exclusiva fiesta en un club privado para miembros, Suzanne desapareció. Esa noche, un vecino escuchó gritos que provenían del área boscosa detrás de su casa. Su esposo la reportó como desaparecida hasta el día siguiente. Y semanas más tarde, los investigadores harían un hallazgo escalofriante. Meses antes, Suzanne le había dicho a su banquera que, si algún día desaparecía, la buscaran en un lago. Suzanne Clark Simpson se graduó de la Universidad de Texas en Austin en 1995, con una licenciatura en comunicaciones. Pasó 6 años trabajando en el Computers antes de dar el salto al mundo de los bienes raíces, una carrera que desarrolló durante 13 años en la empresa Nix Realty. Sus colegas decían que tenía un conocimiento inigualable del mercado inmobiliario de San Antonio. Sabía perfectamente cómo se movía. Llamaba a clientes en Europa a medianoche si la necesitaban. Hacía lo que fuera necesario para que el trabajo se cerrara. Su cuñada, Man Simpson, copropietaria de Nix Realty, decía que para Suzanne no existían los días malos. Siempre estaba de buen humor, veía el lado positivo de todo. Era un libro abierto, nunca pretendía ser alguien que no era. Era amable, accesible y cariñosa. Suzanne había vivido toda su vida en San Antonio. Era increíblemente activa. Había completado 22 maratones e incluso calificó para el prestigioso maratón de Boston en la categoría Elite. Correr era una parte esencial de su vida. Solía recorrer unos 8 kilómetros diarios. Pero, por encima de todo, Suzanne era madre. Sus 4 hijos tenían 20, 18, 15 y apenas 5 años de edad. Sus amigos la describían como una supermamá luminosa, siempre sonriendo, que lograba organizarlo todo, desde citas de juego de kinder hasta partidos de lacrosse en la preparatoria. Su hija mayor, Chandler, estudiaba diseño de modas entre París y Nueva York. Una amiga comentó que Suzanne era la persona más dulce y amable que conocía, que todo el mundo la quería y que no podía pensar en nadie que tuviera algo malo que decir de ella. Suzanne y su esposo, Brad, llevaban 22 años de casados. Vivían en un bungalow de más de 100 años en Almos Park, uno de los vecindarios más exclusivos de Texas. Era una comunidad pequeña, acomodada, con un índice de criminalidad normalmente muy bajo. Un lugar de si ves algo, di algo, como lo describiría después un oficial de policía. Brad Chandler Simpson medía alrededor de 1,95 metros. Tenía 53 años y trabajaba como agente inmobiliario certificado e inversionista en negocios de bienes raíces y construcción en el centro de Texas. Estudió en Alamo Heights School y se graduó de la Universidad de Texas en Austin en 1994. A lo largo de los años, se le vinculó con 15 empresas en Texas, aunque la mayoría terminó cerrando. Trabajó en la firma inmobiliaria Cater & Sons de 2002 a 2012 y fue socio del hijo del dueño, James Cater, en varios proyectos de negocios. Pero Brad arrastraba serios problemas financieros. Entre 2019 y 2020, American Express lo demandó 2 veces por más de $25,000 en deudas de tarjeta de crédito no pagadas. Se vio envuelto en disputas legales muy tensas con antiguos empleadores, incluyendo un pleito de varios años con Cater & Sons que llegó hasta la Suprema Corte de Texas. Quienes lo conocían lo describían como un hombre extremadamente seguro de sí mismo, pero también profundamente celoso. Un amigo le diría más tarde a los investigadores que Brad rastreaba la ubicación del teléfono de Suzanne. Era controlador. En agosto de 2024, apenas 2 meses antes de la desaparición de Suzanne, ella se sinceró con su banquera personal en Frost Bank. La banquera, Gabriella Spicer, declararía después que Suzanne le había contado que Brad era físicamente abusivo. Dijo que le quitaba el teléfono con frecuencia. Y entonces Suzanne pronunció algo que helaba la sangre. Le dijo que, si algún día desaparecía, la buscaran en un lago. También le explicó que, cuando Brad le confiscaba el celular, les decía a los niños que ella lo había perdido. Otra amiga relató a las autoridades que Suzanne sabía que Brad rastreaba su teléfono. Sabía que él era extremadamente celoso. A pesar de todas esas señales, no había reportes policiales, ni órdenes de protección. El abuso permanecía oculto tras las paredes de la casa en Almos Park. La madre de Suzanne, Barbara Clark, diría después que sabía de al menos una agresión física previa entre la pareja. Afirmó que eso no era algo normal en sus vidas ni propio de su comportamiento, que estaba impactada. Barbara ya había trazado un plan. Suzanne se mudaría con ella,
y el hijo menor asistiría a la escuela en el vecindario de la abuela. Pero Susan desapareció la misma noche en que llamó para decir que Brad la había lastimado de nuevo. Nunca llegó a escuchar ese plan. Era un domingo por la noche. Susan vestía un vestido corto oscuro y tacones altos color beige. Llevaba su cabello rubio cenizo parcialmente recogido hacia atrás. Alrededor de las 8 de la noche, ella y Brad llevaron a su hija de 5 años a una fiesta en el Arguile, un exclusivo club privado de comedor, con 170 años de historia, ubicado en Alamo Heights y reservado solo para socios. Varios testigos observaron una discusión verbal entre la pareja que se volvió cada vez más tensa y disruptiva. Según contaría después su hija a una consejera escolar, Brad empujó a Susan contra una pared durante la fiesta. Le pegó en la cara. Le lastimó el codo. Susan y la niña se fueron del lugar alrededor de las 8:30 de la noche. Entre las 8:40 y las 8:51, cámaras de seguridad captaron a Susan y a su hija haciendo compras en un supermercado H-E-B. A las 9:15 de la noche, Susan llamó a una amiga de la familia para decirle que iba a su casa. Un minuto después ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Susan llamó a su madre, Barbara, para contarle que Brad la había agredido. Dijo que sentía dolor en el brazo, la espalda y el cuello. En ese mismo instante, Brad entró a la cuenta de AT&T de la familia y suspendió la línea de Susan. A las 9:25 de la noche, los videos de vigilancia confirmaron que Susan había llegado a la casa de su amiga en Alamo Heights. Para las 10:22 de la noche, la aplicación Find My mostraba que su teléfono estaba de nuevo en la residencia de los Simpson. Esa sería la última ubicación conocida de su iPhone. Entre las 10 y las 11 de la noche, un vecino que vivía justo enfrente escuchó una discusión afuera de su ventana. Los gritos se fueron haciendo cada vez más fuertes. Cuando se asomó, vio a Brad y a Susan en una pelea física en el jardín delantero. El vecino le dijo a la policía que Susan intentaba zafarse del agarre de Brad mientras él trataba de jalarla hacia abajo. Era evidente que Brad hacía todo lo posible por impedir que ella escapara. De pronto, Susan logró soltarse. Corrió hacia la zona arbolada ubicada al este de la casa. Brad fue detrás de ella, intentando sujetarla de nuevo. El vecino entró a su casa para tomar una linterna y entonces le escuchó, 2 o 3 gritos que provenían de la zona boscosa y llena de maleza. Esos fueron los últimos sonidos que alguien oyó de Susan Simpson. Alrededor de la medianoche, el vecino escuchó encenderse la camioneta GMC Sierra Negra 2019 de Brad y vio cómo se alejaba de la residencia. 1 o 2 horas después, la camioneta regresó. Peritos del FBI determinarían más tarde que, a las 11:09 de la noche, Brad comenzó a apagar y encender su teléfono repetidamente en modo de bloqueo. Ese patrón era muy raro. Normalmente se presenta cuando una persona quiere evitar ser rastreada. Brad mantuvo ese patrón durante el día siguiente. A las 12:33 de la madrugada, poco más de una hora después de los gritos, las cámaras de H-E-B captaron la pick-up de Brad con una hielera grande en la caja. A las 7:15 de la mañana, el teléfono de Susan registró su última actividad. Las coordenadas lo ubicaban en el estacionamiento de un negocio en Almos Park. El celular nunca fue recuperado. A las 7:53 de la mañana, las cámaras del Howard Early Childhood Center mostraron a Brad dejando a su hija en la escuela. En la caja de la camioneta se veían por lo menos 2 bolsas de basura blancas con cordón rojo y lo que parecía ser una gran hielera. Y a las 9:12 de la mañana, las cámaras de un autoservicio de comida rápida Whataburger, en el condado de Kendall, captaron quizá la evidencia más incriminatoria. La camioneta de Brad llevaba 3 bolsas de basura blancas, un contenedor de basura industrial de gran tamaño, una hielera y un objeto voluminoso envuelto y asegurado con una lona azul, cubierto por un portaleña metálico colocado encima, aparentando ocultar y hacer peso sobre la lona. La orden de arresto señalaría después que los investigadores creían que un objeto desconocido estaba escondido dentro de la lona azul por su forma y dimensiones. El documento indicaba que, con frecuencia, los criminales ocultan, transportan o disfrazan a sus víctimas de esa manera para evitar ser descubiertos. Alrededor de las 9:53 de la mañana, los datos de geolocalización situaron a Brad en un Home Depot en Boerne, Texas. Las cámaras de seguridad lo registraron comprando 2 costales de cemento de fraguado rápido, una cubeta naranja de construcción con tapa, una caja con 32 bolsas de basura resistentes, un frasco de casi 1 litro de desinfectante en aerosol Clorox y repelente para insectos. Pagó en efectivo, algo que no era habitual en él. En el estacionamiento se acercó a un hombre desconocido y le preguntó cómo llegar al tiradero de basura más cercano en Boerne. Al salir de la tienda, Brad volvió a poner su teléfono en modo de bloqueo, apagándolo y encendiéndolo.
Entre las 10 y las 11 de la mañana, los datos de ubicación colocaron la camioneta de Brad cerca del relleno sanitario del condado de Kendall. Minutos después, se detuvo en una gasolinera en Boerne. Compró combustible y 2 garrafas de agua de casi 4 litros cada una. Las 3 bolsas de basura blancas ya no estaban en la caja de la camioneta. Seguían allí la lona azul, el portaleña, el contenedor de basura y la hielera. Brad también había cambiado de calzado, ya no llevaba sandalias, ahora traía unas botas vaqueras oscuras. Los registros de ubicación luego lo siguieron rumbo al oeste, hacia Bandera y después hacia el condado de Medina. Permaneció aproximadamente 13 minutos en esa zona. Su teléfono continuaba con el patrón de encenderse y apagarse. A la 1:41 de la tarde, una cámara lectora de placas captó la camioneta de Brad regresando a Boerne. La lona azul ya no era visible. El portaleña había sido movido del lugar. A las 3 de la tarde en punto, la escuela llamó a Brad. Su hija de 5 años no había sido recogida. Era algo totalmente fuera de lo común. Susan la recogía todos los días. A las 3:27 de la tarde, las cámaras captaron a Brad finalmente recogiendo a la niña. En la caja de la camioneta solo eran visibles la hielera y el contenedor de basura resistente. El portaleña ya no estaba. A las 4:07 de la tarde, Brad apareció en el autolavado Bubble Bus sobre San Pedro. Las cámaras mostraron cómo limpiaba la parte delantera del lado del conductor y la parte trasera del lado izquierdo dentro de la cabina. Más tarde, la policía encontraría salpicaduras de cemento seco en el área trasera para pasajeros y en la caja de la pick-up. Solo quedaba la hielera. Todo lo demás había desaparecido. Brad no reportó la desaparición de Susan. Pasó todo el día. Su esposa se había esfumado. No fue por su hija a la escuela. Y él no hizo ningún reporte. A las 9:57 de la noche del 7 de octubre, casi 24 horas después de que alguien oyó por última vez a Susan, una amiga llamó a Brad preocupada. Descubrió que él no se había comunicado con la policía. Le advirtió que ella misma presentaría el reporte de persona desaparecida. Apenas 14 minutos después, Brad dejó un mensaje de voz al jefe de policía de Almos Park, Fidel Villagómez. Dijo que no veía a su esposa desde las 11 de la noche anterior. Alegó que ella había perdido su teléfono en HEB. Esa versión se contradecía con los datos del celular que lo ubicaban en la casa a las 10:22 de la noche y con el hecho de que el propio Brad había suspendido la línea. Brad no se presentó a una entrevista de seguimiento con los investigadores. Se mudó a su rancho en el condado de Bandera. Parecía estar tomando distancia de su propia familia. A las 4:35 de la tarde, envió un mensaje desesperado a James Carter. Si estás en Bandera, ¿puedes venir en chinga y verme en tu casa? No tengo mucho tiempo. Carter respondió que llegaría en 40 minutos. El siguiente mensaje de Brad fue explícito. Ok, asegúrate de dejar toda esa mierda en la caseta de la bomba, especialmente esa pistola. A las 8:31 de la noche, Carter le escribió a Brad. Vente ya. No le voy a decir a nadie. Eres mi hermano. Brad había creado 2 notas en su celular el 8 de octubre. Las tituló Esta próxima vida y Última voluntad y testamento. En ella se disculpaba por haber agredido físicamente a Susan en agosto de 2023 y otra vez el 6 de octubre de 2024. También llamó a su hermano Barton y le pidió perdón por todos los problemas que le había causado. A la 1:30 de la madrugada, Brad fue detenido sobre la Interestatal 10 Este, en el condado de Kendall. Fue acusado de agresión en el ámbito familiar y privación ilegal de la libertad. Tenía cortadas y moretones en brazos y manos. No parecía sorprendido. Mostró poco o ningún interés por la desaparición de su esposa. De inmediato invocó su derecho a un abogado y se mantuvo totalmente hermético durante toda la investigación. En el cateo a la casa de los Simpson, los agentes encontraron una hendidura en la pared al pie de la escalera. Antes no existía. Era consistente con lo que había contado la niña de 5 años, que Brad había empujado a Susan contra la pared. La policía encontró un costal de cemento. Brad había comprado 2. Encontraron la caja de bolsas de basura negras reforzadas, el contenedor de basura industrial y el portaleña metálico. La caja de bolsas solo tenía 28 de las 32 que traía originalmente. La empleada doméstica confirmó que la familia usaba bolsas de basura blancas con asas rojas, exactamente del mismo tipo que se veía en la camioneta de Brad. En un cuarto de armas bajo llave, la policía localizó múltiples armas de fuego, incluyendo un rifle de cañón corto no registrado, lo que derivó en cargos federales. El 9 de octubre,
Los Rangers de Texas descubrieron un sitio de quema en el rancho de la familia en el condado de Bandera. Ahí hallaron una laptop calcinada y varios dispositivos móviles, 3 teléfonos pertenecientes a Brad, todos destruidos por el fuego. El 21 de octubre, la policía cateó la casa de James Cater en el exclusivo fraccionamiento de Minden. Un testigo anónimo, que anteriormente había proporcionado información fiable, indicó con precisión el lugar donde debían buscar. Detrás de una televisión empotrada en la pared del dormitorio de Cater, oculta en un hueco, la policía encontró un rifle AK-47 totalmente automático. Cater lo había sacado de la bóveda de armas de Brad el 8 de octubre, 2 días después de la desaparición de Susan. Fue detenido y acusado de manipulación de evidencia y posesión de armas prohibidas. Su fianza inicial se fijó en $1 millón. Luego, en diciembre de 2024, surgió lo que se convertiría en la piedra angular del caso de la Fiscalía. Una acusación formal del gran jurado reveló que Brad había ocultado deliberadamente una sierra recíproca, una herramienta eléctrica de mano capaz de cortar metal y hueso. El 5 de diciembre, 2 fuentes informaron a medios locales que las autoridades habían notificado a la familia de Susan. Se había encontrado ADN de Susan en la sierra recíproca que Brad intentó esconder. Un mes después de la desaparición, Brad fue acusado formalmente de homicidio. El monto total de la fianza se fijó en $5 millones. Los cargos incluían homicidio, alteración de evidencia con intención de afectar un cadáver humano, manipulación de evidencia física y posesión de armas prohibidas. Solo por el cargo de homicidio enfrentaba de 5 a 99 años, o hasta cadena perpetua. El fiscal principal, Casey Sandoval, explicó que no contaban con el beneficio de un cuerpo para que un médico forense le examinara, pero que eso no impedía presentar el caso. La ley no premia a quien se deshace del cuerpo de su víctima. El 3 de diciembre de 2024, el abogado defensor de Brad, Stephen Gilmore, presentó una moción para anular la acusación. Alegó que la acusación era vaga, ambigua e imprecisa. Sostenía que, sin especificar la forma de muerte ni el acto concreto que mató a Susan, la defensa no podía prepararse adecuadamente, que sin un cuerpo ni un dictamen forense, la evidencia era insuficiente. El 22 de abril de 2025, ambas partes discutieron la moción ante el juez Joel Pérez. El fiscal Sandoval respondió que la jurisprudencia era clara. El Estado no tenía que probar exactamente cómo mató Brad a Susan, solo debía demostrar que Brad tenía la intención de matarla y que causó su muerte, sin necesidad de establecer el mecanismo específico. El 29 de abril, el juez Pérez negó la moción para desestimar los cargos. Determinó que la Fiscalía había planteado lo suficiente para mantener el cargo de homicidio. El caso seguiría adelante, a juicio, a pesar de no haberse encontrado el cuerpo. Los Rangers de Texas, la policía de Alamos Park, agentes del FBI y varias oficinas de sheriff de diferentes condados llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en 3 condados de Texas. Recorrieron las zonas boscosas donde el vecino había escuchado los gritos, la Interestatal 10, cerca de donde Brad fue detenido, y el rancho de Brad en el condado de Bandera. Un año después, en octubre de 2025, el cuerpo de Susan Simpson seguía sin aparecer. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Dion Cotrill, afirmó que no dejarían de buscarla. Dijo que, ya sea 1 año, 2 años, o incluso muchos años después, ha habido casos en los que finalmente se encuentran restos humanos, y que siempre existe la posibilidad de que Susan sea localizada. El 5 de noviembre de 2024, la hija mayor de la pareja, Chandler, de 20 años, publicó un mensaje en Instagram que se volvió viral. Mi padre le quitó la vida a mi mamá en un estado de ira y control. Aseguró que en Alamo Heights les decían a las mujeres que guardaran silencio. Este es el momento de hablar. Hablar por mi mamá. Chandler y sus hermanos dieron declaraciones a la policía que contradecían la versión de Brad, lo que ayudó a obtener la orden de cateo que llevó al descubrimiento de la hendidura en la pared. El 22 de septiembre de 2025, el juez Pérez resolvió que ambas partes ya contaban con suficiente información para proceder. La evidencia reunida sumaba entre 5 y 6 terabytes, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, registros telefónicos e informes periciales. Brad permanece recluido en la cárcel del condado de Bexar, en segregación administrativa, pasando 23 horas al día encerrado en su celda. Las audiencias previas al juicio están programadas para el 20 de enero de 2026. El juicio comenzará el 13 de febrero de 2026. El caso de la Fiscalía se sostiene en el testimonio presencial del vecino sobre la pelea y los gritos, el ADN de Susan en la sierra recíproca, las grabaciones que rastrean los movimientos de Brad con objetos envueltos en su camioneta, las compras en efectivo de cemento y bolsas de basura, los dispositivos electrónicos quemados,
el AK-47 escondido y las notas escritas de Brad admitiendo agresiones previas. Con base en la cronología y la evidencia, los investigadores creen que Brad atacó a Susan poco después de que ella regresó a la casa esa noche, entre las 10 y las 11. El vecino presenció la pelea física en el jardín delantero antes de que Susan lograra soltarse y correr hacia el área boscosa. Brad corrió detrás de ella. Los gritos que siguieron fueron lo último que alguien escuchó de Susan. Los investigadores consideran que Brad la mató en ese lugar o muy cerca de ahí, probablemente por estrangulamiento, y luego regresó con el cuerpo a la casa. El gran bulto envuelto en lona azul que se vio en su camioneta la mañana siguiente, combinado con el hallazgo del ADN de Susan en la sierra recíproca, sugiere que desmembró sus restos. Sus movimientos meticulosos en las horas posteriores, las visitas al tiradero, la compra de cemento, los recorridos de ida y vuelta entre condados, apuntan a un esfuerzo deliberado por desaparecer el cuerpo y destruir evidencia. Especialistas en derecho penal han calificado el caso como una acusación circunstancial muy sólida. Un año después de la desaparición de Susan Simpson, su cuerpo sigue sin ser localizado. Chandler continúa alzando la voz contra la violencia doméstica, decidida a ser la voz de su madre hasta que la encuentren. Y el Departamento de Seguridad Pública de Texas mantiene abiertas las búsquedas. Mientras la comunidad espera el juicio, todos anhelan justicia para Susan, aún sin tener el consuelo de traerla de regreso a casa. No la olvides. Y si tienes cualquier información sobre el paradero de Susan, comunícate con el Departamento de Policía de Almos Park al 21108-22200. Durante 6 años y medio, él interpretó el papel del esposo desconsolado, la voz que temblaba frente a las cámaras, las lágrimas que aparecían justo en el momento preciso. Le suplicaba al lente, por favor, solo vuelve a casa. El mundo le creyó. Los reporteros lo consolaban. Los vecinos rezaban por él. Pero cada vez que bajaba esas escaleras, el sonido de sus zapatos golpeando el concreto resonaba sobre el lugar donde ella estaba oculta. Su esposa desaparecida no estaba desaparecida en absoluto. Estaba justo ahí, bajo sus pies. Y cada súplica desesperada que hacía para traerla de regreso la pronunciaba mientras estaba parado sobre su tumba. Jamás, en casi 30 años juntos, le he puesto un dedo encima. Lo más que he hecho es abrazarla fuerte, quererla hasta los huesos. Algún día mi esposa va a reaparecer o se va a poner en contacto con la Garda. De una forma u otra, todo saldrá a la luz y con el tiempo se va a demostrar que no hice nada malo. Tina Saechwell tenía 45 años cuando desapareció en marzo de 2017. Nació como Tina Dingan el 30 de noviembre de 1972 en Fermoy, condado de Cork, Irlanda. Era una mujer menudita, de 5 pies 4 pulgadas de estatura, con el cabello rubio hasta los hombros y unos ojos azules impactantes. Llevaba tatuado un Tweety en el pecho y tenía un piercing en el ombligo que amigos y familiares conocían bien. Quienes la trataron la describen como alegre, encantadora y hermosa. Tenía una calidez especial que hacía que la gente se sintiera atraída hacia ella. Pero la vida de Tina, desde el principio, había sido complicada. Fue criada por su abuela, Florence Dingan. Creció creyendo que Florence era su madre hasta que llegó la edad de su confirmación. Cuando fue a buscar su acta de nacimiento, se topó con la verdad. Su madre biológica era Mary Collins, a quien siempre había considerado su hermana. La revelación le dolió profundamente, aunque Tina siguió siendo devota de la abuela que la había criado con amor. La pasión de Tina era la moda. Sus amigas decían que tenía ojo caro para la ropa y las joyas. En la parte de arriba de su casa guardaba cientos de prendas colgadas en percheros, algunas completamente nuevas, todavía con la etiqueta puesta. Compraba ropa, la usaba y luego la revendía en ventas de maletero por todo el condado de Cork. No se trataba solo de las prendas. Esas ventas eran un evento social, un pequeño mundo donde ella conectaba con una comunidad fija de vendedores y compradores. Siempre iba impecablemente arreglada, muchas veces combinando la ropa de su chihuahua Ruby con la suya. Sus perritas Ruby y Heidi, junto con su loro Valentine, eran los hijos que nunca tuvo. Rara vez se veía a Tina sin sus mascotas adoradas. Amaba a los animales con una intensidad que venía desde la infancia, cuando gatos y perros la seguían por las calles de Fermoy. Le encantaba nadar, amaba la playa y quedó cautivada por la belleza costera de Youghal cuando se mudó allí con su esposo Richard en mayo de 2016. Quienes mejor la conocían sabían que Tina tenía muchas capas. Aunque por fuera se mostraba alegre y sociable, en realidad era bastante tímida y reservada. Su médico de cabecera, a quien visitó durante casi 2 décadas, la describió como siempre amable, abierta, una gran comunicadora,
alguien que disfrutaba de buena salud, sin ninguna condición que pudiera acortar su vida de forma prematura. No tenía ningún antecedente de problemas de salud mental, ningún diagnóstico psiquiátrico. La muerte de su hermano Tom, por suicidio en 2012 la destrozó. Para intentar sobrellevar ese dolor, en 2014 compró a Ruby, la chihuahua, buscando en ella un consuelo. Tina conoció a Richard Saechwell el 3 de marzo de 1989 en Cobbille, cerca de Leicester, Inglaterra. Ella tenía apenas 17 años. Él, 22. Richard le dijo a su hermano, desde el primer momento en que la vio, que se iba a casar con ella. La describía como su esposa trofeo, alguien demasiado para él. Empezaron a salir casi de inmediato. En octubre de 1989, Richard le propuso matrimonio en Mount Pleasant, con vista a la bahía de Uaul. Se casaron el día que Tina cumplió 20 años, el 30 de noviembre de 1991, en Oldham, Inglaterra. Pero ese matrimonio tuvo un precio. La familia de Richard era abiertamente anti-irlandesa y lo puso contra la pared, o ellos, o Tina. Él eligió a Tina y nunca volvió a hablar con su madre. Ninguno de sus familiares fue a la boda. Aunque esto podría sonar romántico, fue la primera señal de la vida de aislamiento que terminaría marcando su relación. Richard, un camionero de Leicester, estaba, según todos los relatos, obsesionado con Tina. Decía que la adoraba, que estaba embobado con ella, que la consideraba físicamente perfecta, su bella rosa irlandesa. Sabía detalles íntimos de su cuerpo, sus medidas, sus tallas. Aseguraba que le preparaba el baño 7 noches a la semana, con la tina llena de espuma, que la secaba con la toalla, le ponía aceite para bebé en la piel y le hacía pedicure. Pero esa devoción escondía algo más oscuro. La media hermana de Tina, Lorraine Howard, declararía después que Richard era obsesivo, posesivo, controlador y simplemente raro. Criticaba a cada amigo que Tina hacía, encontrándole defectos a todos hasta que su círculo social se hizo cada vez más pequeño. Quería saber dónde estaba ella en todo momento. Tina le confesó a Lorraine que se sentía atrapada, que nunca podría irse porque la seguiría hasta el fin del mundo. El universo de la pareja se fue reduciendo hasta ser solo ellos dos, exactamente como Richard quería. Los Saechwell se mudaron de Inglaterra a Fermoy, condado de Cork, a principios de los años 90. En 2016, vendieron su casa en Fermoy y compraron una propiedad en el número 3 de Grattan Street, en Ucall, por 52.000 euros, mudándose en mayo de ese año. El cambio la alejó aún más de su familia y de la comunidad de Fermoy, donde era conocida y querida. En Ucall, casi nadie sabía quién era. Los vecinos rara vez la veían sin Richard a su lado. Económicamente, las cosas no eran fáciles. Vivían de prestaciones sociales, con Richard registrado como dependiente de Tina. Su cuenta bancaria conjunta estaba casi siempre en números rojos. Richard tenía 14 condenas previas entre 1999 y 2004, incluyendo robos, fraude a la seguridad social, hurto y alteraciones al orden público. En diciembre de 2002 pasó un mes en la prisión de Cork por fraude de prestaciones. Domingo 19 de marzo de 2017. Tina y Richard fueron a una venta de maletero en Carrick-to-Hill, condado de Cork, aproximadamente a 35 kilómetros de su casa en Youghal. Tina estaba de buen humor. Compró una chaqueta negra preciosa, un vestido y un perfume caro. Platicó con su amigo John Keoghan, quien bromeó con que ella podría encontrar a otro hombre. Tina respondió con firmeza: «Tengo un hombre, un solo hombre». Ella lo amaba tanto que no habría tocado a otro hombre. Esas fueron las últimas palabras que alguien fuera de su casa la escuchó decir. El viernes 24 de marzo de 2017, 4 días después de que Tina fuera vista por última vez, Richard Saechwell manejó 43 kilómetros hasta la comisaría de la Garda en Fermoy, pasando de largo por su estación local en Youghal para reportar que su esposa se había ido de la casa 4 días antes. El guardia Conner Gateley lo describió como alguien frío, factual, nada particularmente emotivo. Richard explicó que había esperado porque pensó que Tina necesitaba tiempo para aclarar su mente y asumió que se había ido a quedarse con familiares en Fermoy. Le contó a la Garda que la mañana del lunes 20 de marzo le había preparado el desayuno a Tina alrededor de las 9:20, té, pan tostado y su mezcla especial de fruta con yogur. Según él, ella le pidió que manejara hasta Aldi en Dungarvan, a 30 kilómetros de distancia, para comprar pescado y comida para su loro Valentine. Afirmó que salió entre las 10 y las 10:30 de la mañana y regresó alrededor del mediodía para encontrar que Tina ya no estaba, junto con 2 maletas y 26.000 euros en efectivo que supuestamente guardaban en una caja en el ático. Cuando se enteró de que la familia de Tina no la había visto,
mostró apenas una leve preocupación, pero sostuvo que ella se había ido por voluntad propia. El caso, al principio, fue tratado simplemente como una consulta sobre alguien que había abandonado su hogar, no como una investigación formal por persona desaparecida. No fue sino hasta el 11 de mayo de 2017, casi 2 meses después de la desaparición de Tina, que Richard presentó un reporte formal de persona desaparecida ante el guardia James Butler, proporcionando fotografías para difundir en los medios. Pero Richard no se limitó a reportar la desaparición y esperar en silencio. Emprendió una campaña mediática extraordinaria que se prolongaría durante años. Entre junio de 2017 y marzo de 2018 dio por lo menos 14 entrevistas grabadas, poniéndose a disposición de prácticamente cualquier periodista de televisión, radio o prensa escrita. Apareció en Crimecal de RTE, Prime Time Investigates, TV3/Diagonal Virgin Media News, Ireland AM, The Ray Darcy Show, Corks Red FM y muchos otros espacios. Su aparición más recordada fue el 25 de julio de 2017, en Crimecal de RTE. En una actuación llena de lágrimas, Richard miró directamente a la cámara y dijo: «Tina, vuelve a casa. Nadie está enojado contigo. Mis brazos están abiertos. Las mascotas te extrañan. Yo ya no puedo seguir sin saber». Decía que ella solo tenía que llamar a la Garda, dejarle saber a la gente que estaba bien. Para los televidentes, parecía el ruego desesperado de un esposo entregado. El 14 de julio de 2017 le dijo a TV3 News que en sus 28 años juntos jamás le había levantado la mano. Repitió una y otra vez que Tina iba a aparecer o que se pondría en contacto tarde o temprano. Aseguró estar dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo, pero cuando se la ofrecieron en vivo por radio, se negó, alegando que se sentía cansado y enfermo. Durante todo ese tiempo, Richard sostuvo un mismo relato. Se presentaba como un esposo devoto que cuidaba de una mujer inestable. Afirmaba que, después de la muerte de su hermano Tom en 2012, Tina se había vuelto cada vez más problemática y violenta. Esa versión fue totalmente desmentida por la familia, los amigos y los registros médicos. En los días y semanas posteriores a la desaparición de Tina, la conducta de Richard empezó a levantar sospechas. El 30 de marzo de 2017, apenas 10 días después de que Tina se desvaneciera, le mandó un mensaje de texto a su prima Sarah Howard ofreciéndole un congelador Arcon. «Sarah, ¿quieres nuestro congelador grande?». Al día siguiente lo anunció en el sitio Don Ideal: «Congelador grande, gratis para quien lo lleve. Funciona perfecto, solo necesita una limpiada». A finales de abril y principios de mayo de 2017, Richard estaba vendiendo las pertenencias de Tina en las mismas ventas de maletero donde ella había pasado tantos momentos felices. Vendía su ropa, sus botas Dr. Martens, bolsas y accesorios. Cuando los amigos preguntaban dónde estaba Tina, él elaboraba mentiras detalladas. Decía que tenía una infección terrible por moho en la casa y que se había ido a Inglaterra para recibir tratamiento. Que estaba muy enferma y había bajado casi 25 kilos. Que padecía un problema respiratorio grave y ya no podía asistir a las ventas de maletero. Los artículos que Tina había comprado aquel último domingo, la chaqueta negra y el vestido, fueron encontrados colgados sobre una puerta en la sala, sin estrenar. Nunca tuvo la oportunidad de usarlos. El primer gran cateo de la Garda en el número 3 de Grattan Street se llevó a cabo el 7 de junio de 2017, menos de 3 meses después de la desaparición de Tina. Para finales de mayo, el sargento John Osea ya había llegado a la conclusión de que algo criminal podía haber ocurrido. Se obtuvo una orden de cateo bajo el argumento de que Tina podía haber resultado herida o incapacitada en un hecho delictivo. 10 agentes pasaron aproximadamente 12 horas realizando lo que se describió como un registro formal y minucioso de la propiedad. La Garda fotografió la casa a detalle. Esas imágenes resultarían escalofriantes años después. Mostraban con claridad unas escaleras relativamente nuevas, sin pintar, tablaroca fresca a un costado y un muro de ladrillo rojo recién levantado bajo el hueco de la escalera. El forense, el Dr. Edward Coneghi, utilizó luminol para buscar rastros de sangre en toda la vivienda. El químico reacciona con la sangre y emite un brillo azulado, pero no se hallaron rastros en ninguna parte, ni en la sala, ni en las escaleras, ni en el coche de Richard. Sin evidencia de sangre y sin otros signos evidentes de violencia, el equipo recogió algunos objetos, como la computadora portátil de Richard y sus dispositivos móviles, pero no rompieron el concreto bajo las escaleras. No usaron un perro detector de cadáveres. No excavaron. La casa estaba en un estado deplorable, sucia, descuidada, con excremento de perro en pisos y muebles, trastes sucios acumulados y una jaula de pájaro que no se había limpiado en mucho tiempo.
En los años siguientes, la Garda llevó a cabo búsquedas exhaustivas por todo el condado de Cork. El 19 de agosto de 2017, la unidad acuática de la Garda, la Guardia Costera Irlandesa y personal del ejército registraron el puerto de Youghal en marea baja y una zona de matorrales en Gulf Links Road. En marzo de 2018, se montó un operativo mayor en Mitchell's Wood, en Castlemartyr. Más de 60 agentes entrenados, ingenieros del ejército y perros especializados en localización de restos humanos pasaron casi 2 semanas registrando el terreno boscoso de 40 acres. Se estableció una zona de exclusión aérea. No encontraron nada. La investigación llegó a seguir más de 400 líneas de indagación con el paso de los años. Se reportaron entre 60 y 65 supuestos avistamientos de Tina en Irlanda y en el extranjero. Todos fueron investigados. Todos resultaron negativos. Se tomaron más de 170 declaraciones de testigos. Se revisaron 100 horas de grabaciones de CCTV. Todo parecía estar estancado. Hasta que, en agosto de 2021, algo cambió. La superintendenta Anne-Marie O'Mey fue nombrada responsable principal de la investigación, su primera vez en ese cargo. Junto con el detective de la Garda Dave Keller, coordinador de la sala de incidentes, un nuevo equipo de la División Norte y Oeste de Cork inició una revisión completa del caso como expediente frío. Revisaron de nuevo las más de 400 líneas de investigación. Volvieron a mirar todo el metraje de CCTV. Reanalizaron las más de 170 declaraciones de testigos. Y, lo más importante, por fin examinaron los dispositivos digitales incautados en 2017. La laptop que se había asegurado aquel año había permanecido años sin que nadie la tocara. Cuando el detective de la Garda Dave Keller por fin la analizó a finales de 2021, encontró algo escalofriante. El viernes 24 de marzo de 2017, 4 días después de la desaparición de Tina, y el mismo día en que Richard la reportó como desaparecida, alguien buscó cal viva en la computadora a las 9:08 de la noche. Vieron 2 veces un video de YouTube titulado Reacción de la cal viva con agua. La cal viva se usa en construcción, pero también se sabe que acelera la descomposición y ayuda a suprimir el olor en fosas clandestinas. Los datos del celular, extraídos en febrero de 2022, dieron el segundo gran giro. Imágenes de CCTV de la oficina de correos de Youghal mostraban a Richard cobrando prestaciones sociales a las 11:10 de la mañana del 20 de marzo, no en Dungarvan, como él había declarado, sino en Youghal. Los datos de geolocalización del teléfono demostraron que volvió a casa de inmediato y se quedó ahí aproximadamente desde las 11:10 hasta las 12:50. Esa ventana de 100 minutos contradecía por completo todo lo que Richard había dicho sobre sus movimientos aquella mañana. La ubicación del teléfono probaba que Richard estuvo en casa en el periodo en que aseguraba estar de compras en Dungarvan. El mensaje ofreciendo el congelador a Sarah Howard apareció. Registros de correos electrónicos y llamadas telefónicas permitieron construir una línea de tiempo que derrumbaba prácticamente todas las afirmaciones de Richard. Para febrero de 2022, la superintendenta O'Mey había llegado a la conclusión de que Tina Saechwell ya no estaba viva y que había muerto como resultado de un acto ilícito. Pero seguían sin tener cuerpo. En septiembre de 2022, la superintendenta O'Mey contrató a la doctora Niamh Msekuyag, una arqueóloga forense especializada en la búsqueda y recuperación de restos humanos ocultos, para revisar el caso. El informe de la doctora Msekuyag, entregado en septiembre de 2023, fue la pieza final. Señaló que la investigación demuestra que los perpetradores de homicidio doméstico suelen crear relatos falsos y presentar reportes engañosos de personas desaparecidas. Las víctimas mujeres de homicidio doméstico suelen ser enterradas mucho más cerca del hogar que las víctimas hombres, la mayoría a menos de 1 kilómetro. Las modificaciones estructurales en la casa de los Saechwell que se veían en las fotos de 2017 eran señales de alarma. Recomendó una búsqueda invasiva con radar de penetración terrestre y perros especializados en restos humanos. La tarde del 10 de octubre de 2023, la Garda llegó al 3 de Grattan Street con contratistas de construcción, excavadoras y un equipo forense completo. A las 5 de la tarde, Richard Saechwell fue detenido como sospechoso de asesinato. La búsqueda comenzó en serio con una perra detectora de cadáveres llamada Fern, una Springer Spaniel, y su manejador. Fern mostró interés inmediato en el área debajo de las escaleras. El detective de la Garda Brian Berry, experto en balística y forencia, notó algo crucial. El muro de ladrillo rojo bajo las escaleras parecía levantado por alguien que no sabía construir. Con luces potentes, el equipo examinó la zona con detalle. Levantaron el viejo linóleo setentero del piso y enseguida vieron lo que buscaban, un parche rectangular de concreto de otro color, visiblemente más reciente que el resto.
Alrededor de las 9 de la noche del 11 de octubre de 2023, rompieron el concreto con martillos neumáticos. Aproximadamente a 64 centímetros de profundidad, encontraron plástico negro. La excavación se detuvo al instante. Llamaron a la arqueóloga forense. A la mañana siguiente, apareció una mano humana. Después, poco a poco, con extremo cuidado, se recuperó todo el entierro. A las 11:30 de la mañana del 12 de octubre de 2023, la subpatóloga estatal, la doctora Margot Boulster, llegó a la escena. Al mediodía, Richard Saechwell fue detenido de nuevo, esta vez en una parada de autobús en Youghal. Esa misma noche fue acusado de asesinato. Cuando le leyeron el cargo, dio una respuesta críptica: ¿culpable o no culpable? Los restos fueron trasladados al Hospital Universitario de Cork. El 13 de octubre de 2023, los registros dentales del dentista de Tina enfermó y confirmaron lo que todos ya intuían. El cuerpo enterrado bajo las escaleras durante 2.396 días era el de Tina Saechwell. Su tatuaje de Tweety seguía visible en el pecho. En la bolsa izquierda de su bata estaba su cartera, con su tarjeta de servicio público y varias tarjetas de lealtad de tiendas. Después de que el cuerpo de Tina fue descubierto, la historia de Richard cambió de forma radical. Presentó una nueva versión ante la Garda. Afirmó que venía del cobertizo del jardín y encontró a Tina al pie de las escaleras, raspando tablaroca con un cincel. Dijo que Tina se le lanzó encima con el cincel, tratando de clavárselo en la cabeza. Que él cayó de espaldas con ella encima. Que para defenderse le agarró el cinturón de la bata y lo cerró alrededor de su cuello hasta que la sintió más pesada. En cuestión de segundos, ella quedó inerte y murió en sus brazos. Aseguró que sostuvo el cuerpo durante 20 o 30 minutos mientras sus perras, Ruby y Heidi, la lamían. Dijo que primero la recostó en el sillón, dejándola ahí 1 o 2 días. Cuando los perros no dejaban de ir hacia el cuerpo, la movió al congelador arcón del cobertizo del jardín el 22 o 23 de marzo. El congelador estaba desconectado. Lo usaba como almacén, no para enfriar. Richard dijo que entonces comenzó a cavar bajo las escaleras de la sala. Aseguró que trabajó como un robot, en automático. La excavación duró desde que había luz hasta que oscureció, dejándole los nudillos en carne viva cuando terminó. La tumba era inusualmente profunda para un entierro clandestino, entre 64 y 84 centímetros, en suelo arenoso. El domingo 26 de marzo de 2017, Día de la Madre, Richard afirmó que sacó el cuerpo de Tina del congelador y la enterró. Estaba envuelta en el plástico negro que antes usaban como cobertura en el suelo durante las ventas de maletero. La colocaron boca abajo, aún con su bata encima del pijama. El cinturón de la bata estaba colocado de una manera muy extraña. Pasaba por el lado izquierdo del cuello, por debajo del hombro y brazo derechos, se metía bajo el cuerpo y estaba anudado en la parte frontal del pecho. No estaba pasado por las presillas de la bata. Richard dijo que quería enterrarla con dignidad. Contó que fue a comprar rosas, pero que solo encontró tulipanes porque era Día de la Madre. Aseguró que arrojó las flores a la tumba. Nunca aparecieron. Dijo que colocó su anillo de bodas en la bolsa de la bata para que ella supiera que la mano que la mató también era la mano que la había amado. El anillo nunca fue encontrado. Él rellenó la fosa con tierra y luego vertió aproximadamente 1 metro de concreto encima. Más tarde levantó un muro de ladrillo rojo junto a las escaleras e instaló tablaroca nueva para ocultar el área. El juicio de Richard Saechwell comenzó a finales de abril de 2025 en la Corte Penal Central de Dublín. El proceso duró 23 días, con el testimonio de más de 50 testigos. Richard se declaró no culpable de asesinato. La fiscal principal, Gerardine Small, lo describió como un gran manipulador, descaradamente cínico hasta el final. La evidencia forense era contundente. La doctora Margaret Boulster no encontró fracturas en ningún hueso del esqueleto de Tina. La búsqueda sobre cal viva realizada 4 días después de la desaparición de Tina era una prueba demoledora de conciencia de culpa. Las imágenes de CCTV y los datos de geolocalización del teléfono demostraron que Richard había mentido sobre sus movimientos. Quizá lo más impactante fue el desfile de sus propias apariciones en los medios. 14 clips de video reproducidos ante el jurado donde se veía a Richard haciendo súplicas entre lágrimas, profesando su amor, insistiendo en que Tina seguía en algún lugar allá afuera. El abogado defensor, Brendan Grehan, argumentó que no había intención de matar. Richard hizo uso de su derecho a no declarar. El jurado empezó a deliberar la tarde del martes 27 de mayo de 2025. En total, deliberaron durante 9 horas y 28 minutos. 3 días después,
Alrededor de las 12:25 del viernes, regresaron con su veredicto, culpable de asesinato, por unanimidad. Richard no mostró ninguna emoción. Detrás de él, la familia de Tina rompió en llanto. El juez Paul McDermott impuso la pena obligatoria para el delito de asesinato, cadena perpetua. Afuera de la Corte Penal Central, después del veredicto, Sarah Howard habló en nombre de la familia. Dijo que Tina era un alma bondadosa, cariñosa y dulce, que amaba a sus animales como ellos la amaban a ella. Y que así querían recordarla. Hoy, como familia, por fin tenemos justicia para Tina. Cuando los restos de Tina fueron descubiertos en octubre de 2023, más de 200 personas asistieron a una vigilia en Youghal. Muchos llevaron a sus perros como homenaje al amor de Tina por los animales. La mitad de sus cenizas fue enterrada con su hermano Tom. La otra mitad, con su adorada abuela Florence. El caso se resolvió, en última instancia, por pura perseverancia. Cuando la superintendenta Anne-Marie O'Mey tomó el mando en agosto de 2021, su reexamen metódico de cada pieza de evidencia fue lo que, finalmente, trajo de vuelta a Tina. Ahora Tina descansa con su hermano Tom y con su querida abuela Florence. Es recordada como realmente era, amable, dulce, cariñosa, con una sonrisa contagiosa y una pasión inmensa por la moda y los animales. Merecía algo mucho mejor que la vida en la que Richard Saechwell la encerró. Sin duda merecía algo mejor que la muerte que él le dio y la tumba bajo las escaleras donde la enterró. Pero también merece ser recordada. Y ahora, gracias al valor de su familia al alzar la voz, lo será. Para Stacey Unucker, de 32 años, su hogar estaba en Mount Holly, Carolina del Norte. Se había casado con su novio de la preparatoria, Joshua, y juntos criaban a Piper y a Willow. Todos los que la conocían decían lo mismo: era una madre ejemplar, una persona alegre. Pero detrás de esa imagen de familia feliz, algo oscuro se estaba gestando. Y el 23 de septiembre de 2018, la vida de Stacey sería arrebatada de la forma más fría y calculada que uno pueda imaginar. Stacey, de apellido de soltera Robinson, había nacido en el condado de Mecklenburg, hija de John y Susie Robinson. Tenía 2 hermanos, Eric y Paul, y una hermana, Amy. Después de graduarse de la preparatoria East Gaston High School, obtuvo un grado asociado en Ciencias Paralegales en Gaston College. Trabajó como asistente legal en 2 firmas de abogados, Ted Grieve and Associates y Regan and Regan, antes de cambiar de rumbo hacia lo que realmente amaba, la enseñanza. Trabajó en el preescolar de First Baptist Charlotte, luego en First Methodist Preschool en Mount Holly y más tarde en la Asociación Juvenil Stowe Young Men's Christian Association. Su amiga Celodey contaba que Stacey era muy hábil para las manualidades, que hacía pequeños letreros de madera pintados que vendía. En el verano de 2018, O'Day pasó por la casa de Stacey para recoger un letrero de bienvenida que le había comprado por $50. Fue mientras trabajaba en una tienda departamental que Stacey conoció a Joshua Lee Unucker. Él era 2 años mayor y lo primero que le llamó la atención de ella fue su estatura. Stacey medía 1,80 y Joshua 1,96. Él la invitó a salir varias veces y ella lo rechazó. Pero Joshua fue persistente. Se enteró de que ella jugaba softball y apareció en uno de sus entrenamientos, integrándose a su equipo. Ambos eran jugadores destacados, con potencial incluso para llegar a lo profesional. Con el tiempo, la relación se volvió romántica. Se casaron en 2010 en Myrtle Beach, Carolina del Sur. La pareja llevaba junta desde la preparatoria y todos creían que eran felices. Tuvieron 2 hijas, Piper Elizabeth y Willow Darlene. Joshua se había convertido en paramédico de vuelo con Med Center de Atrium Ealt, un puesto que ocupaba desde 2013. Era exjugador de fútbol americano universitario, seguro de sí mismo y muy persuasivo. Stacey se convirtió en ama de casa de tiempo completo, entregándose por completo a la crianza de sus hijas. En sus salidas nocturnas, Stacey y Joshua iban a conciertos y a parrilladas con amigos. O'Day decía que eran una pareja muy linda, que nunca los escuchó discutir. Stacey era miembro de toda la vida de la iglesia Mount Holly United Methodist Church, donde participaba en varios grupos y actividades. Le encantaban las manualidades, ir a la playa, ver deportes y tomar fotos de sus hijas y de ella misma. Pero bajo la superficie había problemas serios. En febrero de 2013, después del nacimiento de su primera hija, Piper, Stacey empezó a tener problemas médicos inexplicables. Los síntomas eran vagos, pero profundamente inquietantes. Su salud parecía deteriorarse sin una causa clara, dejando desconcertados a los médicos. Luego, apenas 5 meses después,
En julio de 2013, ocurrió el desastre. Un incendio devastador arrasó con su casa, destruyendo casi todas las pertenencias de la pareja. El fuego los dejó en shock, emocional y económicamente. Todo por lo que habían trabajado desapareció. Amigos y conocidos se movilizaron para ayudarlos a reconstruir. Una amiga de la pareja, Susanne Steinbronner, organizó una campaña en GoFundMe para ayudar con los gastos cada vez mayores. Esa página se convertiría en una especie de crónica del misterioso deterioro médico de Stasi. Pero los problemas de salud de Stasi no hicieron más que empeorar. En noviembre de 2014, después del nacimiento de su segunda hija, Willow, Stasi fue hospitalizada con una frecuencia cardíaca y una presión arterial peligrosamente bajas. Fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos durante varios días. El equipo médico ordenó prueba tras prueba, buscando respuestas, pero no pudo determinar qué estaba causando sus síntomas. Era como si su cuerpo estuviera siendo atacado por un enemigo invisible. Susanne actualizó la página de GoFundMe describiendo el estado de Stasi. Después de muchas pruebas, escribió: "Los doctores siguen sin saber qué está pasando". En enero de 2015, Stasi fue hospitalizada de nuevo, otra vez por una frecuencia cardíaca muy baja. Esta vez, la situación se volvió crítica. Una vez que ya estaba instalada en su habitación, sufrió un paro cardíaco. Su corazón simplemente se detuvo. Fue conectada a un ventilador para ayudarla a respirar, luchando por su vida mientras los médicos se desesperaban por entender qué le estaba pasando a esa mujer tan joven. Al mes siguiente, en febrero de 2015, se tomó una decisión que dejó a todos impactados. A Stasi le implantaron un marcapasos. Era una medida extrema para una mujer que aún no cumplía los 30 años. Que alguien tan joven necesitara un dispositivo para regular su ritmo cardíaco sugería que algo serio y fundamental estaba mal en el sistema eléctrico de su corazón. Lo que nadie sabía en ese momento era que estos no eran problemas médicos naturales. Al mirar atrás, cada síntoma que presentó Stasi resultó ser compatible con un envenenamiento por tetrahidroin, una sustancia química que, al ingerirse, puede afectar gravemente el corazón y el organismo, a veces de forma mortal. El patrón siempre estuvo ahí. Episodios inexplicables de frecuencia cardíaca y presión arterial bajas. Eventos cardíacos súbitos que dejaban perplejos a los profesionales de la salud. Una mujer joven, sin antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, que de pronto necesitaba un marcapasos. Joshua, con su amplia formación médica como paramédico de vuelo, habría sabido exactamente qué síntomas esperar. Habría sabido cómo administrar el veneno en dosis que no mataran de inmediato, pero que provocaran problemas crónicos y debilitantes. Habría sabido que las pruebas médicas rutinarias no lo detectarían. Habría sabido que los médicos culparían al corazón de Stasi y no sospecharían un envenenamiento. Para su madre, Susie, siempre existía una preocupación constante. Si tenía un presentimiento o un sueño de que algo andaba mal, llamaba de inmediato a su hija para asegurarse de que todo estuviera bien. El instinto de una madre diciéndole que algo no estaba bien, aunque no pudiera explicar exactamente qué. Las emergencias médicas habían provocado otro problema devastador, una deuda aplastante. La campaña en GoFundMe había ayudado, pero la presión económica era enorme. Estancias en el hospital, especialistas, la cirugía del marcapasos, la atención continua, las cuentas no dejaban de llegar. Y mientras tanto, Joshua estaba planeando algo mucho más siniestro de lo que nadie jamás habría imaginado. Él estaba envenenando a su esposa lenta y metódicamente, construyendo un historial médico que haría que su muerte repentina pareciera inevitable, poco llamativa, natural. La noche del 23 de septiembre de 2018, Joshua llamó al 911. Les dijo a los oficiales que habían respondido que había encontrado a su esposa, de 32 años, inconsciente. Ella estaba recargada de lado sobre el sillón, pero su relato de lo que había estado haciendo antes de encontrarla no dejaba de cambiar, de moverse, de transformarse según la persona con la que hablara. En la escena, le dijo a la policía que había salido a asegurarse de que los carros estuvieran bien cerrados. Explicó que en el vecindario habían ocurrido varios robos a vehículos recientemente y que quería verificar que los suyos estuvieran seguros. Era una historia creíble. Pero a una amiga le dijo algo totalmente distinto. Le comentó que había salido a caminar para quemar energía. A otra persona le dio una tercera versión, que había estado en el patio trasero cortando madera para los letreros que hacía. Un tercer relato, que contradecía a los dos anteriores. Y a su suegra, Susie, le dio todavía otra historia. Le dijo que estaba sentado en la mesa de la cocina trabajando en su computadora portátil, de espaldas a Stasi,
y que cuando se volteó la vio desplomada sobre un costado del sillón. Una cuarta versión de los hechos. 4 historias distintas. 4 versiones diferentes. Cuando alguien dice la verdad sobre lo que estaba haciendo al encontrar a un ser querido sin vida, el relato no cambia. La verdad es la verdad. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Stacy inconsciente. Tenía la piel amoratada. No respiraba. La trasladaron de urgencia al hospital, pero a pesar de todos los esfuerzos fue demasiado tarde. Stacy Robinson Unuker fue declarada muerta. La causa de muerte parecía obvia para todos los involucrados: paro cardíaco. Tenía antecedentes bien documentados de problemas del corazón. Tenía un marcapasos. Tenía un historial de episodios cardíacos misteriosos. La policía local lo trató como una muerte natural, una tragedia, sí, pero no sospechosa, una joven cuyo corazón simplemente había dejado de funcionar. Pero la conducta de Joshua en las horas y días siguientes reveló algo profundamente perturbador. Se negó a permitir que el forense realizara una autopsia. Estaba decidido. A pesar de que Stacy se había registrado como donante de órganos, para alguien que supuestamente iba a facilitar la donación de órganos, negarse a una autopsia resultaba sumamente inusual. Pero Joshua se mantuvo firme, inflexible. En menos de 2 días, el cuerpo de Stacy fue cremado. La rapidez era notable, casi indecorosa. La mayoría de las familias tardan semanas en organizar una cremación, se toman tiempo para procesar su duelo, para despedirse, para hacer arreglos con calma. Joshua ordenó la cremación casi de inmediato, como si no pudiera esperar para destruir cualquier evidencia de lo que había hecho. Y dentro de esos mismos 2 días, Joshua presentó la reclamación por la póliza de seguro de vida de Stacy, por $250,000. En realidad eran 2 pólizas, una por $200,000, con una cláusula de doble indemnización que podía elevar el pago a $300,000 y otra por $50,000. Joshua era el único beneficiario en ambas. Los arreglos del funeral contaron su propia historia inquietante. El funeral de Stacy fue organizado y pagado por sus padres, no por su esposo. Joshua parecía distante de todo el proceso, como si fuera solo un espectador y no un viudo devastado. Como si simplemente estuviera cumpliendo un trámite, en vez de llorar la pérdida de su esposa de 8 años, la madre de sus 2 pequeñas hijas. Tras la muerte de Stacy, Joshua contrató a una niñera llamada Callie McDonald para que cuidara de Piper y Willow. Lo que ella vio en los meses siguientes fue profundamente perturbador. Más tarde se lo contaría con detalle a Peter Van Zandt, de CBS 48 Hours, y su relato pintó un cuadro escalofriante. Dijo que nunca vio a Joshua triste. Ni una sola vez. No lo vio llorar. No lo vio deprimido. No parecía extrañar a su esposa en absoluto. Al contrario, se le veía feliz. Muy feliz. Estaba feliz con su nueva novia, una colega llamada Jennifer Elkins, a quien todos conocían como Jen. Estaban encima el uno del otro todo el tiempo. Callie contó que todo giraba alrededor de Jen. Hablaban constantemente de su futuro juntos, de mudarse a vivir a una casa juntos. No la casa que Joshua había compartido con Stacy, sino comprar una casa nueva, empezar de cero. Joshua casi nunca hablaba de su esposa fallecida. Nunca dijo que extrañara a Stacy. Nunca dijo que extrañara a la madre de sus hijas. Nunca compartió recuerdos de ella con las niñas. Era como si Stacy nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrada por completo de sus vidas. Callie no podía entenderlo. Cuando su propio padre murió, ella hablaba de él todo el tiempo, sin poder evitar compartir recuerdos, tratando de mantenerlo vivo a través de sus historias. La nueva novia se volvió una presencia constante en la vida de Joshua y en la de las niñas en menos de 6 meses tras la muerte de Stacy. Se mudó a la casa que él había compartido con su esposa, la casa donde Stacy había muerto, la cama donde Stacy había dormido. Era como si simplemente hubiera ocupado su lugar, como si hubiera entrado en un papel que alguien más había dejado vacante. Los compañeros de Joshua en el servicio Med Center de Atrie Mealt habían observado el mismo patrón inquietante. Le dijeron a los investigadores que Joshua parecía completamente indiferente a la muerte de su esposa. Manifestaron a la policía su preocupación por la rapidez con la que había iniciado una relación con su nueva novia, por lo visible que era esa relación, por la velocidad con la que ella se había convertido en parte integral de su vida. El ritmo al que todo estaba ocurriendo resultaba indecoroso, inadecuado, impactante. Lo describieron como alguien que se veía imperturbable, como si la muerte de Stacy hubiera sido más un contratiempo que una tragedia, como si hubiera estado esperando que sucediera. Y luego estaba el dinero. Después de cobrar los $250,000 de las pólizas de seguro de vida de Stacy,
Joshua se lanzó a una ola de gastos que llamó la atención de toda la comunidad. Compró una lancha, una costosa, valuada entre $80,000 y $100,000. Más adelante, un juez manifestaría su preocupación por esa compra, advirtiendo a Joshua, a través de su abogado, que no intentara ocultarla o regresaría directo a la cárcel. Se fue de múltiples vacaciones lujosas con su nueva novia. Viajes que la pareja nunca habría podido pagar cuando Stasi estaba viva, cuando se ahogaban en deudas médicas. Ahora, con el dinero del seguro en el bolsillo, estaban disfrutando al máximo, viajando, gastando sin preocupación. Pagó la hipoteca de la casa familiar en Mount Holly, de unos 1,516 pies cuadrados, valuada en $215,380. La demanda civil por muerte injusta presentada por los padres de Stasi detallaría más adelante todos estos gastos, dibujando el retrato de un hombre encantado de ser libre, encantado de tener dinero, encantado de empezar una nueva vida con su amante. Para la madre de Stasi, Susie, todo esto eran focos rojos enormes, imposibles de ignorar. Se enteró de que Joshua ya veía a esta mujer incluso antes de la muerte de su hija. La relación extramarital ya existía, se mantenía en secreto mientras Stasi seguía con vida, mientras Stasi luchaba por sobrevivir en las unidades de cuidados intensivos. Y también supo de las reclamaciones de seguro de vida presentadas a los pocos días de la muerte de Stasi, incluso antes de que se celebrara el funeral. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Susie, las reclamaciones express del seguro, la negativa a la autopsia, la cremación inmediata, la nueva novia que había estado ahí desde antes, los años de misteriosos problemas de salud que ningún médico podía explicar, la lancha, las vacaciones, la ausencia total de duelo. Algo estaba muy mal. En mayo de 2019, 9 meses después de la muerte de su hija, Susie Robinson tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se puso en contacto con el Departamento de Seguros de Carolina del Norte. Presentó una denuncia por fraude en contra de su yerno. Sospechaba que él había matado a Stasi por el dinero del seguro, para poder estar libre y seguir su relación con la amante sin la molestia de un divorcio. No tenía idea de que ese acto aparentemente sencillo, ese impulso guiado por el instinto de una madre, detonaría una investigación de homicidio a gran escala que revelaría la horrorosa verdad sobre lo que le había pasado a su hija. El comisionado de seguros, Mike Cousy, dijo que cuando llegó la denuncia de Susie Robinson, el caso fue enviado de inmediato a la División de Investigaciones Criminales. Los reportes iniciales del Departamento de Policía local habían catalogado la muerte de Stasi como natural, un infarto. Nada sospechoso. Caso cerrado. Archívenlo. Pero los investigadores de seguros no se quedaron conformes. Ellos cavarían más hondo. Cuestionarían todo. Seguirían la evidencia hasta donde fuera que los llevara. El equipo que se armó era formidable. Investigadores de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte, la Policía del Condado de Gaston, el Departamento de Seguridad Nacional. La agente especial Lisa Morgan fue asignada al caso. Y al comenzar su investigación, descubrió algo que resultaría absolutamente crucial. Como Stasi se había registrado como donante de órganos, el Centro de Donantes LifeSare había conservado un frasco con su sangre antes de que fuera cremada. Era un procedimiento rutinario para los donantes de órganos, una práctica estándar para facilitar el proceso de donación y garantizar compatibilidad. Pero en este caso se convertiría en la diferencia entre la justicia y el crimen perfecto. Era la única pieza de evidencia con la que Joshua no había contado, algo que no planeó, que no pudo destruir. La muestra de sangre fue enviada a un laboratorio para un análisis toxicológico completo. Las pruebas estándar resultaron negativas para los venenos y drogas más comunes. Nada raro, nada sospechoso. Pero los investigadores no se detuvieron ahí. Solicitaron pruebas más especializadas, un tamizaje más amplio, en busca de sustancias que normalmente no se incluyen en un panel toxicológico de rutina. Los resultados fueron absolutamente impactantes. Mike Cousy explicó que se encontraron rastros de veneno en la sangre de Stasi, específicamente tetrahidrosolín, un químico común en gotas para los ojos que se usan para reducir el enrojecimiento. Pero no se trataba de una dosis terapéutica, no era una cantidad que pudiera explicarse por un uso normal. La concentración era de 30 a 40 veces mayor que la dosis recomendada. No eran niveles que pudieran justificarse porque alguien se hubiera puesto gotas en los ojos, y por accidente, hubiera ingerido una cantidad mínima. Eran niveles que solo podían explicarse por un envenenamiento deliberado, repetido, sistemático. La toxicóloga forense Demi Garvin revisó los resultados con creciente alarma. Dijo que la presencia de tetrahidrosolín en esa concentración, por sí sola, exigía una investigación mucho más profunda.
Lo describió como una versión moderna de un Mickey Finn, una sustancia introducida en la bebida de una persona sin su conocimiento ni su consentimiento. Esto era envenenamiento. Esto era homicidio. La tetrahidrosolín es un descongestionante que se encuentra en gotas oftálmicas y atomizadores nasales de venta libre. Usada como se indica, aplicada externamente en ojos o nariz, es relativamente segura. Pero cuando se ingiere, se convierte en algo totalmente distinto, algo letal. Los síntomas de la ingestión de tetrahidrosolín pueden imitar enfermedades naturales y ser peligrosos sin resultar fáciles de detectar en pruebas rutinarias. En alguien con el historial cardíaco de Stasi, con un marcapasos, con un corazón ya comprometido, sería particularmente letal. El veneno atacaría su punto más débil, su sistema más vulnerable, haciendo que su muerte pareciera nada más que otro trágico episodio cardíaco. Y, lo más importante, devastadoramente, los estudios toxicológicos estándar no la buscan de manera rutinaria. No forma parte del panel normal de sustancias que los patólogos analizan cuando sospechan envenenamiento. A menos que se busque específicamente tetrahidrosolín, a menos que se sepa que se está tratando de encontrar, a menos que exista un motivo para sospechar de esa sustancia, no aparece. Es invisible. El fiscal estatal de Carolina del Norte, Jordan Green, explicaría más tarde ante el tribunal que este tipo de medicamento tiene un efecto dramático en el corazón y puede provocar que se detenga o que entre en falla. No fue un accidente. Fue un homicidio calculado, premeditado, en sangre fría. Joshua Unrucker, como paramédico de vuelo desde 2013, como alguien con amplia formación médica, habría tenido un conocimiento íntimo y detallado de medicamentos y de sus efectos en el cuerpo humano. Los documentos judiciales señalaban específicamente que su capacitación y experiencia le proporcionaban, sin duda, un entendimiento profundo de distintos tipos de fármacos y de cómo podían reaccionar dentro del organismo. Además, su empleo le daba acceso a sustancias no controladas que no requerían registro ni un control estricto de inventario. Tenía los medios, el conocimiento y la oportunidad. La investigación creció a toda velocidad. Los detectives comenzaron a entrevistar a amigos de Joshua, familiares, compañeros de trabajo, cualquier persona que pudiera aportar información. Y lo que descubrieron hizo el caso aún más perturbador, aún más escalofriante. Aproximadamente 2 semanas antes de la muerte de Stasi, algo muy significativo había ocurrido a solo 20 millas al sur de Mount Holly. Una enfermera llamada Lana Sue Clayton había sido arrestada el 31 de agosto de 2018 por envenenar a su esposo, Stephen Clayton, con gotas para los ojos. Clayton había confesado haberle puesto gotas para los ojos escondidas en el agua de su esposo durante 3 días hasta que murió. El caso recibió una amplia cobertura mediática en el área de Charlotte. Todo el mundo hablaba de ello. Los documentos judiciales señalan que los fiscales apuntaron a varias similitudes entre ese caso y el de Joshua. Ambos trabajaban en el ámbito médico, ambos estaban solos en casa con su cónyuge en el momento de la muerte, ambas muertes fueron inicialmente catalogadas como causas naturales, ambos usaron el mismo tipo de envenenamiento con tetrahidrosolín. Según los documentos de la corte, a los pocos días de enterarse del caso de Carolina del Sur, Joshua habría comenzado a poner, a escondidas, gotas para los ojos en el agua de Stasi, exponiéndola a cantidades mortales de tetrahidrosolín. Pero había más. Durante la investigación, los detectives hablaron con excompañeros de Joshua en el servicio Med Center de Atrium Ealt. Antes de la muerte de Stasi, Joshua les había dicho a 2 compañeros de trabajo que, si alguna vez mataba a alguien, lo haría usando Vicine u otras gotas para los ojos. No eran bromas ni comentarios al aire. Eran amenazas específicas, formuladas por un profesional de la salud que entendía perfectamente cómo funcionaba esa sustancia. Les explicó con precisión cómo cometería un homicidio si algún día decidía hacerlo. Y poco después de que el caso de Carolina del Sur inundara los noticieros, Stasi Robinson Unrucker estaba muerta. Fue un asesinato calculado, premeditado. El 19 de diciembre de 2019, Joshua Lee Unrucker fue detenido en su casa de Mount Holly. Fue acusado de homicidio en primer grado. También fue acusado de fraude grave de seguros y de obtener propiedad bajo pretensiones falsas. Había recibido $250,000 en beneficios sabiendo, presuntamente, que su esposa había muerto asesinada por su propia mano. La fianza se fijó en $1.5 millones. La víspera de Navidad de 2019, apenas 5 días después de su arresto, pagó esa fianza y salió en libertad. Se había emitido una orden de restricción temporal para impedirle usar el dinero del seguro, pero de alguna manera consiguió los fondos. Esa decisión de liberarlo resultaría catastrófica, devastadora. En libertad bajo fianza,
La conducta de Joshua se volvió cada vez más perturbadora y peligrosa. El fiscal de distrito Travis Page diría más tarde que las acciones peligrosas del acusado continuarían escalando. Y el tiempo le daría la razón. Joshua inició una campaña sistemática de acoso contra los padres de Stacy, John y Susie Robinson. Los fotografiaba y grababa en video de forma habitual en los eventos deportivos de sus nietas. Les enviaba paquetes a su casa exigiendo que abandonaran el caso de homicidio. Los seguía en su vehículo y pasaba una y otra vez frente a su domicilio. Les hacía gestos vulgares en el estacionamiento de la iglesia a la que asistían. La intimidación era constante, diseñada para aterrorizar y silenciar. Luego, el 4 de febrero de 2023, Joshua escenificó su propio secuestro. Presentó un reporte policial afirmando que se había detenido a cambiar una llanta ponchada cuando un sujeto le había golpeado la cabeza repetidas veces con una pistola. Dijo que le habían puesto cinchos de plástico en las manos y que le habían inyectado una sustancia desconocida. Le contó a la policía que su atacante era John Robinson, el padre de Stacy. Estaba intentando incriminar a su suegro por agresión y secuestro. La policía de Mount Holly investigó a fondo. No encontró evidencia que respaldara ninguna parte del relato de Joshua. Determinaron que había fabricado todo el incidente para desviar la responsabilidad de la muerte de su esposa hacia los Robinson. Era un intento desesperado y absurdo. Los agentes lo vieron claro desde el principio. Pero Joshua no se detuvo ahí. Apenas unas semanas después del falso secuestro, en febrero de 2023, Joshua envenenó a su propia hija de 11 años, provocándole una crisis médica grave y su hospitalización. Las pruebas confirmaron la presencia del mismo químico en su organismo, además de un antidepresivo no aprobado para uso pediátrico, el mismo fármaco que se encontró en la camioneta de Joshua. Durante el tratamiento, Joshua dijo a los médicos que parecía que a la niña le habían dado Vicine. El personal médico anotó que esa no era una conclusión razonable a partir de los síntomas que presentaba. Los fiscales sostienen que Joshua envenenó a su hija para incriminar a los Robinson y sacarlos de la vida de las niñas. En julio de 2024, un juez determinó que Joshua había abusado de su hija y había descuidado a ambas menores. Fue arrestado de nuevo en agosto de 2024 por intimidación de testigos. En noviembre de 2024 se le revocó la fianza y permanece detenido sin derecho a ella. Era maldad pura. Era monstruoso. Demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para evadir la responsabilidad. El 26 de noviembre de 2019, apenas unas semanas antes de su arresto por homicidio, Joshua supuestamente provocó un incendio en equipo médico a bordo de un helicóptero de Atri-Mealt durante un vuelo sobre Charlotte. A las 12:59 de la madrugada, prendió fuego a una bomba de jeringa mientras el helicóptero estaba en pleno vuelo. El incendio obligó a un aterrizaje de emergencia en una agencia de autos sobre Independence Boulevard. Nadie resultó herido. Joshua fue acusado de incendio intencional grave. El momento era significativo. Esto ocurrió menos de un mes antes de su arresto por asesinato. Los investigadores creen que Joshua presentía que su detención era inminente y que el incendio fue otro intento desesperado de generar caos. Atri-Mealt emitió un comunicado expresando su consternación, señalando que era inconcebible entender que pudo llevarlo a poner vidas en peligro de esa forma. Joshua también había sido puesto en licencia administrativa por presunta mala conducta laboral antes de su arresto por homicidio. Al día siguiente de su detención en diciembre de 2019, fue despedido de MedCenter, el servicio de Atri-Mealt donde había trabajado desde 2013. El juicio de Joshua estaba previsto originalmente para marzo de 2025, pero los fiscales indicaron que los nuevos acontecimientos podrían retrasarlo hasta el otoño de 2025. Tras el arresto inicial de Joshua, la familia de Stacy difundió, por medio de su abogado, un comunicado contundente que reflejaba su dolor y su determinación. Dijeron, no descansaremos hasta que se haga justicia. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para apoyar y cuidar a tus hermosas hijas, Piper y Willow. Kelly, quien conocía a Stacy desde la preparatoria, dijo que ella no merecía que esto le sucediera, que era una gran madre, una persona feliz. En abril de 2020, Susie Robinson escribió, «Oh, mi dulce, divertida, adorable y sonriente Stacy, te estás perdiendo de tantos momentos importantes. Me rompe el corazón que no estés aquí para celebrar el cumpleaños de tu calabacita. Hoy les di a tus dos niñas un abrazo extra, especialmente por ti». El caso dejó en evidencia el papel crucial que pueden desempeñar las investigaciones de fraude para destapar homicidios. El comisionado de seguros, Mike Cousy, reflexionó, ¿quién hubiera imaginado que una investigación de fraude de seguros podría desembocar en una investigación de homicidio a gran escala?
Sin la intuición de madre de Susie Robinson y sin la muestra de sangre preservada por la donación de órganos, Joshua habría cometido el crimen perfecto. Stacy Robinson Unuker fue una madre entregada, maestra y miembro activa de su iglesia. Amaba hacer manualidades, ir a la playa, ver deportes y tomar fotografías de sus hijas. Su sonrisa transmitía felicidad y consuelo a todos los que la conocieron. Hasta noviembre de 2024, Joshua permanece recluido en la cárcel del condado de Gaston, sin derecho a fianza. Sus hijas, ahora de aproximadamente 12 y 14 años, han sido retiradas de su custodia. John y Susie Robinson siguen luchando por la tutela de sus nietas. Mientras la justicia sigue pendiente, hay algo que no ofrece ninguna duda: Stacy Robinson Unuker no será olvidada.